Yo quiero empezar esta plática con que ustedes sean los que pongan atención a lo que van a escuchar. Solo díganme si sí se escucha la música. Perfecto. Pongan atención, por favor. Les voy a poner otras y quiero que noten la diferencia. Así es, Ana Yancy. Solo quiero que escuchen. Lugar muy hermoso. Díselo, oh no, no. Listo. Como algunos ya lo notaron, incluso lo pusieron, son muchas versiones de la misma canción. Y es la pregunta esa, ¿qué onda? Bueno, es simplemente otra versión y es precisamente de lo que vamos a estar hablando. Nosotros somos capaces de ser la misma persona pero con versiones diferentes, igual que con la música. Lo que acaban de escuchar es la misma música, ¿cierto? Es la misma canción, interpretada de diferente manera, con diferentes matices, con diferente velocidad, incluso con diferente voz o género, ¿no? Y en algunas la última era como si fuera rock pesado. Entonces, de eso se trata. Se trata de que nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un espacio muy, muy amplio, en donde nos permite precisamente todas estas variedades, y no solamente a la música, sino a nosotros también. Esta noción de versiones, de versiones diferentes, esta nueva manera de ver lo que nosotros somos, es que causa algunos, incluso inquietudes con algunas personas, pero es una nueva manera de ver la psicología y es un poco de la rama de la psicología positiva y de otra cosa que le llaman prácticas narrativas. Y es precisamente que encaja muy bien con nosotros para esta posibilidad de ser diferentes personas. Yo quería que escucharan, quería saludarlos, pero de ahí en fuera ya no me van a ver porque lo que quiero es que pongamos atención a lo que van a estar viendo y a lo que me están, que es la presentación, y a lo que me están escuchando. Entonces, si alguien pregunta que por qué no se ve o por qué no me veo, por ahí le dicen que es a propósito. Entonces, lo que yo quiero es que vayamos escuchando un poco más sin que yo les distraiga, en entender que cada uno de nosotros podemos optar por una versión, que ya lo somos, que somos esa misma persona con diferentes versiones. Simplemente la posibilidad de elegir qué versión quieres ser es maravillosa, te abre muchísimo el panorama porque te da la oportunidad verdaderamente de por fin ser quien quieres ser. En este sentido de posibilidades es muy útil en los procesos de crecimiento y transformación. Ustedes se embarcaron en
en un negocio. Es cierto, ustedes se iniciaron y están tratando de crear una red para poder tener muchísimos beneficios. Y algunos tal vez se han ido dando cuenta que al final esto, además de un negocio, ha sido todo un proceso de transformación y seguramente muchos de ustedes lo están. La posibilidad de saber que podemos transformarnos es lo mejor, es la maravilla de verdad de lo que nosotros podríamos hacer. La psicología tradicional, la psicología tradicional nos dice, hoy se me fue, nos dice que nosotros podemos y seríamos simple y sencillamente resultado de nuestro pasado, resultado de nuestro entorno, resultado de nuestra familia, de la gente que estuvo alrededor, ya le quité el automático, pero me insiste esto, y de cómo es que nosotros verdaderamente podríamos empezar a dejar de ser solamente el resultado de, si bien es cierto, por supuesto que somos formados por nuestros padres, por nuestro entorno, por todo lo que nosotros estamos viviendo a nuestro alrededor. La psicología positiva plantea que bajo algunas prácticas nosotros podemos elegir y trabajar una identidad que nos guste, porque no se trata de solamente ser resultado del pasado o ser empujados por el pasado, sino de pensar y que somos impulsados por el futuro. La manera en que nosotros contamos nuestra historia nos va definiendo, nos va formando. Entonces, estábamos en que la manera en que contamos nuestra historia es como nos definimos. ¿Qué es lo que cuentas de ti? Y sobre todo, ¿cómo lo cuentas? La manera en que narramos todas nuestras experiencias tienen un gran impacto en cómo nos sentimos y sobre todo cómo pensamos. Es cómo nos vemos a nosotros mismos e incluso a nuestras relaciones. Es cómo interactuamos con otras personas. ¿Desde dónde cuentas tus historias? Desde la tragedia, desde la víctima, desde el enojo, desde el rencor. ¿Desde dónde estás contando y teniendo todas tus conversaciones? Nuestras historias juegan un papel súper importante en nuestra vida, porque como lo dice esta frase, nos define, nos va formando, decide qué es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es la manera en que narramos nuestras historias. Vayan pensando cómo es que son ustedes, cómo es que platican su pasado o sus experiencias, fuertes o no tan fuertes, positivas o no, y cómo es que abre las posibilidades el saber que hablar o platicarlo de otra manera podemos incluso generar nuevos significados y posibilidades. ¿A quién de ustedes le gusta el 100% de lo que son? ¿A quién le gustaría convertirse en una mejor versión? Dejar de ser tan quejumbroso o dejar de ser tan enojón o tan perfeccionista. La manera en que nosotros podemos contar nuestra historia puede generar un nuevo significado, una nueva identidad. Nosotros vemos nuestro mundo a través del lenguaje. El cambio es la única constante, por supuesto, Jorge. Pero una de las cosas que nos sucede como seres humanos es que nos resistimos muchísimo a esto, o la sociedad y nuestro entorno nos va definiendo el cómo somos. Incluso nos va poniendo etiquetas y nosotros nos las compramos. Nosotros nos vamos convirtiendo en lo que se fue formando conforme fuimos creciendo y obviamente conforme fuimos teniendo experiencias. La premisa en que nosotros contamos nuestro mundo de acuerdo a nuestras palabras nos ayuda muchísimo, porque entonces se puede proponer que contando de una manera diferente nuestras experiencias, que teniendo unas conversaciones desde otros lugares, podríamos cambiar nuestra identidad. La experiencia y los problemas siempre los vamos a tener, o sea, las buenas experiencias o las malas experiencias son inevitables, es algo que nos va a suceder día a día. Sin embargo, el saber que nuestro lenguaje puede ayudar a contemplar estas posibilidades nuevas es encantador, es maravilloso. Podemos construir soluciones y desarrollar nuevas historias e identidades desde nuestro lenguaje. Desde cómo cuentas tu historia
y ustedes seguramente lo han vivido, o hacen más grandes sus problemas o los solucionen. ¿Conocen gente que les haya pasado algo que probablemente para ti no haya sido tan grande, pero que para ellos es realmente una tragedia? ¿Y cómo es que les cuentan esa experiencia? ¿Cómo es que las estamos conversando? ¿O conocen gente que sí han tenido verdaderas tragedias y las platican de una manera tan normal como, bueno, ya pasó, así es esto, es la vida y continuemos? Bueno, las personas que tienen la posibilidad de contar sus historias y de tener una conversación mucho más positiva, definitivamente son personas más positivas. Y ustedes seguramente lo saben. Cada uno de nosotros vamos tratándonos de maneras diferentes de acuerdo a lo que vivimos, insisto, de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, ¿cómo es que nos tratamos? ¿Cómo es que nosotros estamos verdaderamente siendo tan amables o no con nosotros mismos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos contamos? ¿Qué nos decimos? Y no solamente con nosotros mismos, sino con las demás personas. Les voy a pasar un video y quiero que lo vean. Está subtitulado, entonces pongan atención, por favor. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. ¿Alcanzaron a leer? Y que se hayan dado cuenta de algunas de las frases que dicen ahí, ¿no? Y les preguntaría yo a ustedes, ¿se han dado cuenta que son más hermosos de lo que son? O sea, ¿saben que son mucho más geniales de lo que se describen? Una de las últimas frases del video es: deberíamos de dedicar más tiempo apreciando las cosas que sí nos gustan, en lugar de estar solamente poniendo nuestra atención en las cosas que nos molestan. Y estoy hablando de nosotros mismos, ya no se diga cuando estamos hablando de los demás. Entonces, deberíamos de dedicar más tiempo a esto, deberíamos de dedicar un poco más de tiempo. Sin embargo, es cierto, la autoestima se construye, y esta posibilidad de construirlas hablando es una posibilidad, e insisto, que es muy simple de ir aprendiendo. Incluso les puedo adelantar, solo para algunos estados tal vez, voy a hacer esto una especie de taller, porque tengo que ir a algunos estados a trabajar, y
con las ASMs, y entonces lo que estamos haciendo es también poner esta como un taller para que ustedes lo trabajen. Sin embargo, si no tuvieran oportunidad de asistir o no fuera del estado en donde voy a estar, ya les iré avisando. Sí, tal vez vayamos yo por el sur, pero ya les iré avisando. Sin embargo, pongan atención a todo lo que estamos platicando para que hagan algunos de los ejercicios. E imagínense que cada uno de nosotros tenemos a una persona que nos va a grabar. Primero, yo les preguntaría, ¿cuáles son las etiquetas que se ponen ustedes mismos? ¿Quién de ustedes se dice que es enojona? ¿O que es muy perfeccionista? ¿Quién de ustedes dice que es medio neurótico? ¿Quién de ustedes se pone la etiqueta y se dice que es distraído? ¿Qué tipo de etiquetas se están poniendo? Cuando nosotros preguntamos, ¿cómo es María Elena? ¿Cómo es Margarita? ¿Cómo es Maribel? Maru, Melba. Y Alex Alcázar dice, soy un campeón. Perfecto, eso es maravilloso, pero y eso no lo vamos a querer cambiar. Entonces, la pregunta es más hacia cuáles son las etiquetas que te pones que hoy no te gustan. Que la gente dice, hey, es que Paula, eres muy enojona, y tú por dentro dices, yo no soy tan enojona, o sea, yo realmente soy más allá. O me dicen, Irene, es que tú eres súper distraída, y entonces yo digo, hey, no, yo no soy solo distraída, es que Irene no soy solo distraída, soy mucho más. Ok, perfecto, Alex, soy impaciente. Y cuando la gente te dice eres un impaciente, a veces lo aceptamos y decimos, es cierto, pero por dentro nos queda una especie de vocecita que nos dice, soy más que eso. O sea, no soy solamente esto que dicen que soy, o esta etiqueta que yo tengo, o incluso a lo mejor digo, sí soy un impaciente, sí, lo acepto, además soy esto y esto y esto, y me acabo, y yo termino poniendo muchas más etiquetas de mí, las acepto y digo por dentro, pero no me gusta ser así. Sí, es cierto, ¿qué le voy a hacer? Pero no me gusta. Y entonces dice, yo sí soy enojona, perfecto. ¿Y te gusta ser enojona? Sí, y tantos años, no solamente viéndonos, sino que la familia, la sociedad, nuestro alrededor, nos da siempre una manera de seguir siendo como lo que somos o lo que pensamos que somos. Les voy a pedir que en este momento se imaginen o traigan a su mente a tres personas que sean cercanos a ustedes. Pueden ser su esposo, su esposa, un hijo, un gran amigo, una gran amiga. Piensen en un ex esposo, en un exnovio, gente que estuvo o está con ustedes muy de cerca y los conoce. Piensen en tres personas. ¿Ya los tienen? Si no les alcanza para tres, piensen en dos. Dos personas que los conozcan. Mamá, papá, esposo, una esposa, un ex esposo, una ex esposa, un suegro, una suegra, un hijo. Piensen, perfecto. Ahora, imagínense que esa persona tiene una cámara para filmarlos y les hemos dado la encomienda o les hemos dado la misión de grabar todo un día de ustedes. Los van a acompañar todo un día. Las tres personas las van a acompañar todo un día completo junto a todas sus actividades. Todo el día. Así, todo lo que hayan hecho en ese día, las personas los van a grabar. Ya termina el día, ellos tienen 24 horas de grabación y a esas personas les vamos a pedir que hagan un documental sobre ti, pero que dure solo 30 minutos. Cuando nosotros les decimos que solamente tiene que ser un documental de 30 minutos, evidentemente tendrá que editarlo, ¿cierto? Evidentemente tendrá que cortar mucho de todo lo que vio y de lo que vivió junto a ese día contigo. Bueno, ¿crees que aparecerá en el documental de cada persona? ¿Qué actividades tuyas crees que aparecerán o destacará la primera persona? ¿Qué pensaste? ¿Qué actividades tuyas serán más evidentes
en la segunda persona. ¿Qué características tuyas habrá destacado la tercera persona? ¿Qué tipo de historia contará? Seguramente todos están de acuerdo conmigo que habrá 3 documentales totalmente diferentes de ustedes. Si yo le hubiera dicho o si le hubieran dicho eso a mi ex esposo, seguramente va a ser un documental de terror. Pero si le digo que ese documental lo hiciera mi hijo, seguramente es un documental con muchas características diferentes. O si ese documental fuera mi hermana o mi mamá, bueno, tendría que ser con mucho amor y mi mamá ciegamente diría que todo sería maravilloso y sería un documental rosa, ¿no? Y de corazones. ¿Cómo es ese documental que cada una de estas personas hizo de ti? ¿Ya lo están pensando? ¿Se lo están imaginando? Seguramente en cada documental va a haber cosas diferentes, es un hecho. Porque es imposible procesar 24 horas de tu día en un documental de 30. Entonces, ahí se verían, más allá de los sentimientos, se verían incluso las características, porque vamos a sacar de la jugada a mi ex esposo. Vamos a decir que estos 3 documentales, uno lo hizo mi mamá, otro lo hizo mi hermana y otro lo hizo mi hijo, que me conocen y que están cercanos. Mi hijo tendrá ciertas cosas que va a poner en ese documental y me quiere. Mi hermana me quiere también, pero seguramente va a poner características de mí que le molestan, porque dice que hablo siempre como maestra, o porque terminamos discutiendo de algunas cosas y nunca estamos de acuerdo, y sin embargo me quiere. Y si el documental fuera de mi mamá, bueno, ahí es un amor ciego totalmente y todo sería perfecto, cuando de verdad no lo es, ni soy la Irene perfecta. Sin embargo, más allá de los sentimientos son cómo nos ven, cuál etiqueta fue la que nos ponen ellos, cuáles son las versiones que ellos tienen de mí. Porque yo sigo siendo la misma Irene, pero cada uno de ellos tiene una versión diferente, porque también es un hecho que me comporto de diferente manera con mi hijo, con mi hermana, con mi mamá o incluso con mi ex esposo. Y por supuesto que las versiones serían diferentes. De ahí que empezamos a entender, espero un poco más, esta propuesta de que nosotros somos el mismo ser humano, pero con diferentes versiones. Así es, y entonces cada uno de ellos nos ve de diferente manera y nosotros decimos, pero yo sigo siendo la misma. No es cierto, nosotros somos diferentes dependiendo el contexto, dependiendo con quién estemos, dependiendo incluso de si estoy de buen humor o no, y nos convertimos en diferentes personas. Y es normal que sea así, es normal que solamente en nuestros propios documentales o en un documental hecho por nosotros mismos de 30 minutos, es imposible procesar todo lo que nosotros hayamos vivido e integrar todas las experiencias de nuestras vidas, no las podríamos poner. En nuestro cerebro así funciona, como el documental. Así ha funcionado desde que somos niños, así hemos crecido y hemos tenido que seleccionar algunas experiencias en donde les hemos puesto mucho más atención o hemos creído que son mucho más importantes y hemos tenido que dejar fuera de esta versión que hoy soy. Ya no piensen en el documental, piensen en ustedes. ¿Qué han tenido que dejar fuera y qué es lo que se ha hecho fuerte? ¿Qué es lo que marcamos? Imagínense que vamos por la vida, por nuestra propia vida, con un marcador de estos que saltan, amarillo, verde o azul. Y cada uno de estos marcadores, cada uno de los momentos en nuestros días vamos marcando cosas que son más impactantes para nosotros y vamos dejando fuera otras. Por lo tanto, yo soy todo eso que ha pasado en mí, pero cuando platico de mí, solo platico esas cosas que resalté y estoy olvidando las que no subrayé. Las que marcamos y unimos se van convirtiendo en las historias importantes de nuestra vida. Cuando tú hables de ti, ya sabes que lo que estás hablando solo es una parte
de lo que viviste, porque de lo que estás hablando es lo que se recalcó, lo que resaltaste o lo subrayaste, y que dejamos inconscientemente de lado algunas otras cosas que sí también soy. Yo no soy solo una distraída, o yo no soy solo una enojona, porque dices, yo soy enojona, pero seguramente tengo momentos en mi vida en la que no lo soy. O yo soy impaciente, como decían, seguramente tienes momentos en tu vida en las que has sido muy paciente. Sin embargo, las historias subrayadas o las historias que quedaron resaltados fueron las que vamos poniéndonos como una etiqueta. Lo bueno y la buenísima noticia es que nosotros somos una autobiografía en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos producto terminado. Que si nos dicen todo el tiempo que somos unos intolerantes, enojones o impacientes, podemos ser de diferente manera, y no porque vayamos a construir a otro ser, sino porque lo que vamos a hacer es buscar dentro de nuestra misma biografía momentos en los que no fui como no me gusta ser. Los expertos dicen que estamos constantemente revisando y modificando el significado de nuestros hechos o de nuestras experiencias más fuertes. Y las vamos modificando incluso dependiendo de nuestras interacciones, de nuestra edad, de nuestra experiencia. Yo puedo platicarles experiencias mías de una manera muy diferente el día de hoy que hace 10 años. Y yo me fui autoconstruyendo, igual que ustedes, cada uno de nosotros va modificando un poco nuestra misma historia, nuestro cuento. Cuando estabas contando que eras impaciente, enojón, que eras, y llegas a otro momento de tu vida o llegas con otra persona, porque los otros también están interactuando y están incluso participando o reaccionando de una manera diferente a la historia, y de manera, insisto, inconsciente la vamos cambiando. Y probablemente voy contándola de otra manera. Mi cuento lo cuento de otra manera. ¿Qué tipo de cuento eres tú? ¿Eres un género de terror? ¿Eres un género de pesimismo y tristeza? ¿Eres de aventura? ¿Eres de suspenso, de novela negra, de detectives? ¿Qué tipo de cuento? ¿Qué género eres tú? ¿Quiénes son los coautores de esa historia? Porque no es cierto que la biografía sea solo de nosotros, siempre hay coautores. Lo que nosotros contamos de nosotros mismos siempre fue también ayudado por gente cercana a nosotros. Eso es en definitiva. Y nosotros vamos decidiendo, ¿sí?, hasta dónde podemos ir contando o no estas historias y cómo las contamos. Somos, insisto, una autobiografía en curso. Y una de las conclusiones es precisamente que entonces hay más de una definición de ti mismo. Y no es que seamos doble cara, no es que nos estemos convirtiendo en unos hipócritas, es que somos más que solo una versión. Somos más que solo la versión de tu ex esposo, de tu ex esposa. Somos mucho más que solo la versión de una ex amiga, un amigo querido. Somos mucho más de lo que nosotros mismos estamos contando. E insisto, y les voy a ir a contar más adelante, cómo es que vamos a poder elegir la definición que más nos guste, la que nos haga más felices, sobre todo la que nos haga más felices. Tenemos identidades preferidas, seguramente te gusta más cómo eres con cierta persona que con otra. Eso quiere decir que hay más versiones de ti mismo y que podemos favorecer ciertas maneras de ser y tendremos que ir guiándolas con valores, esperanza, el compromiso, cada uno de los valores que nosotros vayamos teniendo. Nosotros no somos igual en todos lados. No somos igual con todas las personas. Nosotros somos más que solo eso. Pero terminamos dando siempre por un hecho que somos de la misma manera. ¿Por qué? Porque se fue fortaleciendo.
Porque si a ti te decían que eras tímida desde niña, te fuiste fortaleciendo en esa historia, hubo sucesos que fuiste remarcando y subrayando que coincidían con esa historia y terminas siendo la persona tímida que todo el mundo dijo que eras. Y hoy tú dices que eres tímido. Damos por un hecho. Mantenemos las historias, ciertas historias sobre nosotros, pero lo malo, como hace un rato habían puesto por ahí, soy un campeón, es una buena historia de ti mismo. Y que te digas que eres un campeón o que eres positivo o que eres feliz son buenas historias. Esas no las vamos a cambiar. Las historias que nos limitan, las historias que no nos dejan ser más allá, son las que deberíamos de trabajar. Insisto, no somos un producto terminado. Nosotros podemos ir convirtiéndonos en lo que verdaderamente quisiéramos. Si tú te defines como una persona enojona y seguramente eso va marcando las relaciones que tú tienes o incluso el cómo te ves a ti mismo, la posibilidad de ser diferente es maravillosa y aquí está. Porque ya entendimos que seguramente en algún momento de tu vida no lo fuiste. Y de alguna manera es cierto, sí, tendríamos que romper los grilletes porque nos está limitando esta identidad que de alguna manera se construyó desde que yo era niña o niño. Esta identidad fuerte, esta parte que solamente estuvimos subrayando, estas experiencias que hicimos y que pusimos atención, se van uniendo, como les decía hace un rato, y se forma algo que se llama historia dominante. Esto es precisamente lo que nos va vinculando con todas estas experiencias y lo que nos va formando el día de hoy, lo que nos define el día de hoy. Es una historia dominante. La pregunta es, ¿esta historia dominante te limita? ¿Esta historia dominante no te deja hacer cosas que te gustarían hacer? Esta historia dominante a lo mejor no te deja hablarle a las personas y hacer reuniones de oportunidad en público. Esta historia dominante probablemente no te deja hablarle a nadie en la gente o no te deja disfrutar de momentos porque te dijeron que tenías que ser seria, tenías que ser formal. Esta historia dominante, ¿qué es lo que está limitándote? ¿Y cuál es la versión favorita que te gustaría hacer? Les voy a poner un ejemplo de historia dominante conmigo mismo, y para los que me escuchan y los me siguen y saben que yo me pongo mucho de ejemplo porque me parece que es mucho más sencillo. Y aunque no lo crean, esta historia que les voy a contar es verídica. Está basado en hechos reales, como dicen en las películas. Yo era una niña muy tímida. Yo era una niña, una joven, incluso una adulta joven, muy tímida, incluso muy insegura, no hablaba. Me daba pena incluso preguntar en un súper por algún producto que no estuviera en la estantería. Si no estaba, mejor me salía. Me daba mucha pena. Terminaba tratando de cumplir las expectativas de mi mamá. Y para mi mamá, sin darse cuenta, estaba haciendo y estaba creando una historia dominante que me limitaba. Para mi mamá, el ser tímida, el ser callada, el sacar 10 en la escuela era lo ideal para una hija. ¿Qué mamá no quiere una hija que saque buenas calificaciones, que no le dé problemas, que no vaya a bailes, que no tenga novios, que no fume, que no tome, que no haga cosas que tendría que haber hecho de adolescente o de niña, que mamá no hubiera pensado que esa era la niña ideal? Y así fue mi historia, y así fue creciendo, y fue una historia dominante en donde yo me fui convirtiendo en lo que mi mamá, lo que mis tíos, lo que mi gente alrededor iba definiendo, lo que incluso mis compañeros en la escuela, cuando estudié medicina, cuando me casé, el esposo que tuve, por eso elegí el esposo que tuve, que no fue muy conveniente y terminé divorciándome afortunadamente. Sin embargo, toda esta historia dominante me estaba limitando, porque yo hubiera querido tener más novios y no terminar casada con el hombre que casé que no se trata de chisme, pero que no fue un buen matrimonio. Porque yo hubiera querido tener más amigas y salir a más fiestas porque hubiera aprendido a bailar, cosa que hoy me gusta mucho, pero que no aprendí. Porque yo hubiera vivido muchas más cosas que tendría que haber vivido, porque yo me sentía limitada. Porque el día que yo saqué un 8 de calificación en lugar del 9 y del 10 que acostumbradamente sacaba, yo sufrí como no tienen idea. Y no es que mi mamá me hiciera
que esa fuerza sacara el 10. De hecho, mi mamá ni siquiera nunca me dijo nada cuando saqué ese 8, pero yo sufrí y lloré. Y recuerdo muy bien esa historia, y recuerdo incluso el rincón de mi recámara en donde estaba yo llorando. Y si se dan cuenta, lo que yo hice junto con mi familia y la gente alrededor fue remarcar experiencias que se fueron formando en una historia dominante, que me limitaban. Sin embargo, yo recuerdo que había momentos de niña que hablaba yo mucho, aunque mi historia dominante era que yo era tímida y no hablaba, pero claro que tuve en mi pasado momentos en los que hablé mucho, o claro que tuve momentos en mi pasado en los que disfruté muchísimo de amigos y de amigas. Sin embargo, esas acciones, hoy que las fui al pasado a buscar, sé que ahí están, sin embargo, no estaban subrayadas en algún momento. Y cuando decidí divorciarme, hace 10 años, una feliz decisión, y no estoy ahora sí que asusando a que se divorcien, seguramente hay matrimonios muy buenos, pero en el momento en el que yo decidí divorciarme, decidí precisamente convertirme en mi mejor versión, en una versión favorita, en una versión en la que yo me sintiera feliz, porque en la otra no lo era, porque en la otra era yo una persona que se decía que estaba bien y que estaba a gusto, pero no era feliz. Y en esta versión que hoy soy, lo soy, estoy a gusto. Y de eso se trata que cada uno de ustedes encuentre su versión favorita. Yo les voy a dar tips para hacerlo. Primero hay que entender qué es lo que pasó y decidir, hoy soy la mujer que quiero ser. Y hoy soy la persona más feliz que puedo encontrarse, a pesar de que obviamente tenga experiencias que no lo sean tan felices. ¿Vamos bien? ¿Me van escuchando? No vaya a ser que yo ya estoy hablando sola y ya estoy avanzando. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar una versión favorita? Esa versión que te debería de hacer más feliz y que cada vez que alguien te etiquete puedas tú demostrar que no eres solamente esa etiqueta y insisto, y que no te sientas así. Porque yo no sé qué otras etiquetas hay, además de las que vi de enojón, etiqueta. Alguna vez en este curso, que además esta charla la di en el Club de Líderes, ahora que estuvimos en Cancún, algunas de las etiquetas que salieron, incluso algunas fueron no muy lindas, y una de las líderes que estaba ahí dijo que ella se definía como fracasada, o a otras personas se definían como tristes en su vida. Más allá de ignorar las críticas, es hacer una versión favorita, porque las críticas no es que nos estén formando. Al final la gente de nuestro alrededor, sin quererlo, como les conté de mi mamá, nos va definiendo. Y aún a pesar de que siempre digamos que no tenemos que hacer caso de lo que la demás gente dice, es imposible, como ser humano es imposible, nos vamos formando precisamente por las opiniones también de los demás. La autoestima tiene mucho que ver con las opiniones de los demás. Y no estoy hablando de las opiniones de gente que no nos importa, sino de la gente que nos importa. Entonces, al final, las críticas o las opiniones también nos van formando de alguna manera, linda o no tan linda, y nos van limitando. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer para encontrar la versión favorita? Ampliar el panorama. Entender que lo que yo hoy soy solamente es parte de lo que yo subrayé o de lo que me ayudaron las demás personas a subrayar. Que si hoy yo no quiero ser impaciente, lo que tengo que hacer es averiguar en mi propia historia, incluso de niña, qué momentos fui paciente. Que si yo estoy diciendo que soy una fracasada, como el ejemplo que les decía de una de las líderes que decía, tengo que buscar en mi propia historia el día que triunfé en algo, incluso en pequeñas cosas, incluso en detalles que tal vez no eran tan importantes en ese momento, y claro, por supuesto no lo subrayamos. Fue más importante cuando perdí tal carrera que cuando gané una competencia en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hoy tenemos que hacer es buscar en el pasado estas pequeñas pepitas de oro, como un buscador de estos antiguos
que buscaban oro en las minas y en donde tenían colando muchísimas piedritas de arena y solo quedaban algunas pepitas de oro. Eso es lo que tenemos que hacer, ir sacudiendo y entonces elijan cuál es la historia que ustedes se dicen que son y no les gusta o no es completo o no les satisface de primera mano. Les voy a platicar otro ejemplo más allá del mío en cuanto a historias dominantes. Les voy a platicar de Juan, un hombre que despertó en la mañana y se dio cuenta que era ya tarde. Un hombre que se dio cuenta que no puso el despertador y que él cometió el error de no ponerlo en la noche. Se levanta apresurado, hace lo que tiene que hacer en la mañana y sale y se da cuenta que no le puso gasolina en la noche a su carro y sí se había dado cuenta que ya no tenía. Con la gasolina que tiene el carro no llega a la oficina. Está desesperado, llega tarde a la oficina, por supuesto van a regañarlo, lo manda a llamar el jefe y el jefe, además de darle una llamada de atención porque llegó tarde, le dice que tiene que repetir un reporte que había entregado el día de ayer porque no estaba correcto en algunos momentos. Llega a su escritorio y se da cuenta que ya está perdiendo muchísimo tiempo para las cosas que tenía que hacer porque además tiene que responder algunas llamadas y algunas pendientes que tiene. ¿Qué pensarían de Juan este momento que les estoy contando? ¿Qué etiqueta le pondrían? Díganme, escríbanle por ahí. ¿Qué etiqueta le pondrían? ¿Desorganizado? Ayúdenme con eso. ¿Decidioso? ¿Ok? ¿Qué más dirían de Juan? Que el pobre está estresado, que es irresponsable, despistado, que se abandonó a sí mismo, que es un impuntual, que es un irresponsable, ¿ok? Muy bien, esas etiquetas, olvidadizo, dejado, todas estas etiquetas, sí, son algo que no sucede frecuentemente. Esta es una de las versiones. Incluso saben qué le pasó a Juan cuando estaba ya terminando su día, que realmente se sentía todo eso que ustedes están diciendo. Juan verdaderamente ya se sentía un incapaz, que no era posible, que no podía hacer el reporte correcto, que era un flojo, que se estaba convirtiendo en un irresponsable y confiado, porque no había hecho las cosas. Ya él se estaba sintiendo así. De hecho, ya si esto continuara, esa sería la historia dominante de Juan, esa sería la versión que nosotros estamos formando de Juan. Les voy a platicar los mismos hechos, pero con un poquito más de detalles, ampliando el panorama. Juan se levantó tarde, es cierto, eso es un hecho, eso no cambia, se levantó tarde porque se le olvidó poner. Sin embargo, en ese momento entraron corriendo sus dos hijos para darle su beso, porque lo quiere mucho y porque además es un padre muy amoroso y cercano. Sabiendo que iba a llegar tarde, se dio el tiempo de todos modos para bajar a la cocina y por lo menos tomar la leche con ellos y despedirse de su mujer. Sale y el coche no tenía gasolina porque los hechos no cambiaron. Es mi mismo idea, el mismo día de Juan, pero yo les estoy contando más detalles. Y ese día sale y se da cuenta que no tiene gasolina en el carro. Y empieza a quejarse y a hacer caras. Y su vecino se acerca y le dice, yo te llevo, Juan, porque se da cuenta que Juan tiene problemas. Y sobre todo porque el vecino se acuerda que Juan ayuda cada vez que se necesita en la colonia. Y que cada vez que hay una necesidad o algún problema para solucionar, Juan alza la mano para poder ayudar a la comunidad. Llega a la oficina, por supuesto llega tarde. Y cierto, el reporte lo había hecho mal y el jefe lo regaña y el reporte lo hizo mal. Va a su lugar de trabajo y lo que no les conté en la primera historia es que hubo un compañero que se acerca y le dice, por favor Juan, necesito comer contigo porque tengo problemas graves en mi matrimonio y tú me escuchas siempre y me has ayudado con tus consejos. ¿Podemos comer más tarde? Juan le dice que sí. Y al rato, que ya se dio cuenta que además sí se estaba atrasando con lo que tenía que hacer, se acerca la chica encargada de recursos humanos y le recuerda que ya tienen que empezar a organizar la fiesta de empleados porque el año pasado Juan se había propuesto para poder ayudarles y habían salido muy bien y había sido muy cálido y muy cercana a esa fiesta y todo el mundo había reconocido que gracias a Juan había sido una fiesta diferente. Díganme hoy, por favor, así como pusimos un montón de etiquetas de Juan, díganme hoy qué etiqueta les pondríamos en este momento, ahora.
Amigable, tiene voluntad de ayudar. Amigable. Amoroso, yo podría decir, ¿cierto? Gentil, cercano. Elige, exacto. Se trata de elegir amoroso, servicial, espíritu de servicio, empático, generoso. Insisto, tuvo un mal día, sí, Nelly, yo lo vi desde hace un rato, pero no quería comentarlo porque estábamos en la otra historia. Solidario, excelente amigo, empático, muy paciente. ¿Se dan cuenta? Y es el mismo Juan y son los mismos hechos. Así con nosotros. Somos los mismos, somos los que vivimos las mismas circunstancias, pero es como las contamos. ¿Qué contamos? Y no necesariamente tiene que ser otra persona que cuente tu documental. ¿Qué cuento eres tú? ¿Qué cuento cuentas de ti? ¿El primer Juan o el segundo Juan? Tristemente, muchos de nosotros en algunas épocas de nuestra vida contamos la primera y somos mucho más fáciles de criticarnos y de decir, dime, ¿cuáles son tus malos momentos? ¿Cuáles son tus buenos? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? E inmediatamente nos sale una lista enorme de defectos porque generalmente contamos la historia que Juan contó, que yo les conté de Juan al principio. Muchas veces así sucede. E insisto, esto es precisamente para que estemos dándonos cuenta que nuestras versiones pueden ser de diferente manera, que nuestros cuentos pueden ser diferentes, ampliando el panorama, fijándonos en los detalles. Y no se trata, hace un rato decía prioridades, por supuesto, él está siendo muy hábil para darse cuenta de cuáles son las prioridades en su vida, pero cuando nosotros contamos nuestras historias, no se trata de contar más o menos de las prioridades, se trata de ser gentiles con nosotros mismos, se trata de contar nuestra historia de una mejor manera. Se corta, me dice Doris, ¿se corta para todos lo que les estoy comentando o solamente para Doris? ¿Lo que hablo se está cortando o si se escucha bien? Ok, perfecto, entonces sigamos. Doris, creo que nada más eres tú. Muy bien, entonces, entendemos ya un poco mejor cuál es esto de la historia dominante y cuál es la otra que nosotros vamos a empezar a trabajar. La historia alternativa es la que a nosotros nos gustaría hacer. Vuelvo a mi historia. Mi historia alternativa era, yo quería poder salir a bailar, tener más amigos, platicar más, ser más segura, que no me dijeran tímida, que yo pudiera dar mi opinión, que no me quedara callada. Cuando me quedaba callada y trataba de cumplir las expectativas de los demás, me fue mal, me fue muy mal, por eso fue. Y entonces son historias dominantes. Y yo quería hacer otra historia alternativa, que tuve la oportunidad de hacerlo hace 10 años, lo tuve. Y ¿qué fue lo que sucedió? Que le di más peso y empecé a subrayar otro tipo de circunstancias en mi historia y no solamente las que me estaban limitando. Entonces, es ahí en donde nosotros podríamos darnos cuenta que tenemos una tendencia a contar nuestras historias de una manera limitante, como decían por ahí, con un enfoque negativo, con un enfoque de crítica. Entonces, les voy a pasar un video que quiero que podamos ver. Vengo por la aprobación. Tú eres increíble. ¿Perdón? Tienes un rostro genial. Tienes facciones poderosas, ¿no te lo habían dicho antes? No. Escucha. Te noto decaído. Tal vez pienses que a veces la gente no te entiende. Pero un día verás que las personas te reconocerán por lo que eres. ¿Sí? ¿En serio lo crees? Por supuesto. Tú eres genial. ¿Me lo aprueba, por favor? Usted es genial, ¿lo sabía?
Tiene unas mejillas hermosas. ¿En serio? Te digo que eso Señor, no nos... ¿Sí? Tenemos un problema. ¿Dónde? ¿Qué está pasando aquí? Pero lo importante es que usted lo sabe. Tiene vivencias que los demás no valoran, pero lo importante es que usted lo sabe. Dios lo bendiga. Ni siquiera son clientes de aquí, solo vienen a verlo a él. Señor, está en buena forma. ¿Se ejercita? No por mucho. Sí, un poco. Gracias. Caballero, esto no es un club social, es un negocio, ¿sabe? ¡Qué traje tan más fantástico! ¿En serio le favorece? ¿En serio lo cree? Ustedes trabajan muy duro. Son la base de este negocio. Yo cuando quise hacer esta plática para el Club de Líderes, que fue para eso que la hice, lo que quise hacer fue partir de no ser más. No quiero invitarlos a ser más de lo que eres. No quiero invitarlos a ser más de lo que eres. ¿Por qué? Porque si yo pretendo que hacer es ser más o superarnos o ser un nivel más allá de lo que tenemos, estoy dando por un hecho que hoy no somos suficientes. Y no es cierto. Nosotros somos suficientes. Nosotros somos geniales. Nosotros no somos fracasados, no somos enojones, no somos tristes, no, somos geniales y somos suficientes para lo que quieren ser. Lo que tenemos que hacer es contar nuestras historias de diferentes maneras y fortalecer una historia alternativa. Mi versión favorita, la tengo que nutrir. Entonces, el primer tip que les había yo dado era ampliar el panorama, empezar a ver dentro del pasado esas cosas que están demostrando que no eres como piensas que hoy eres. Entonces, vuelvo al ejemplo. Si yo y a mí me decían, y yo también me lo creía, que era una persona muy tímida y insegura, lo que tendría que estar haciendo es buscar en mi pasado los momentos en los que no fui tímida y no fui insegura. Si a mí me dicen, y yo también me creo que soy una persona muy neurótica, enojona, intolerante, tengo que buscar en mi pasado o en mis historias, no forzosamente hasta de niños, sino en mis historias, cuáles son los momentos en los que sí fui paciente, en los que sí fui tolerante y cómo es que sí me doy cuenta que puedo serlo. Nada de que yo soy como soy y que me aguanten, porque a veces esa es una salida muy fácil. Pues yo soy enojón, ni modo, pues que me aguante, quien me quiera, que me quiera así, porque así soy enojona. No es cierto. O sea, no es cierto. Nosotros podemos ser y somos seguramente otro tipo de etiqueta o de persona o de momento en lo que estamos dando. Entonces, el primer tip fue ese, ampliar. El segundo, para nutrir estas historias alternativas, les voy a pedir que lo que tenemos que hacer es, además de explorarlas, hablarlas. Empezar a hablar sobre nuestras experiencias que no subrayé en algún momento, pero que hoy quiero hacer más fuerte. Quiero empezar a hablar y escribir sobre ellas. Empiecen a escribir el momento en el que fuiste perseverante, el momento en el que fuiste paciente, el momento en el que no fuiste fracasado, el momento en el que no fallaste, el momento en el que fuiste muy segura y le hablaste a más gente aunque no la conocieras. Empiecen a ampliar, a explorar, a hablarlas, empiecen a platicar con la gente que tienen alrededor de estas otras experiencias y describirlas. Así nos vamos a dar cuenta de que no son sucesos aislados, sino que también están conectados, sino que tiene que ver con nuestros propios valores y nuestras propias habilidades. Se trata de describirnos de una manera diferente. Las prácticas narrativas y colaborativas hablan de una cosa que se llama enriquecer la trama, que hagan de cuenta que es como dos pedazos de tela. Una en donde es muy fuerte, en donde tiene una trama muy gruesa, en donde hay muchos hilos entretejidos y no deja pasar nada.
hacia el otro lado. No deja pasar la luz, no se transparenta nada, es muy fuerte, es difícil incluso de rasgar. Y piensen en esto como una historia dominante. Ahora, la historia alternativa o la otra historia que tendríamos que trabajar, que es la que nosotros queremos ser, sobre todo la que nos hace felices, hoy es como una pequeña tela, como una tela delgada, es como gasa, es como una tela muy fina, que tiene muy pocos hilos, que incluso se ve a través de ella, que deja pasar la silueta, la luz, y que se podría rasgar muy fácilmente. Por eso no es dominante. Lo que vamos a hacer es enriquecer la trama de la historia alternativa, de la gasa. Lo que vamos a hacer es ponerle más hilos, entretejer más historias, subrayar otras cosas que en algún momento no las dejamos pasar. Entonces, si me explico, hagan de cuenta que hoy somos esa tela gruesa, fuerte y rígida, pero que nos está limitando precisamente por eso. Y que yo quisiera ser un poco más de gasa. Entonces lo que tengo que hacer es enriquecer la gasa para que se termine convirtiendo en una tela mucho más fuerte, que me proteja, pero que a la vez me haga sentir que estoy siendo lo que quiero ser. Entonces, sí, Ceci, lo primero que tenemos que hacer es creérnoslas, pero ustedes han oído muchas veces esa historia de créetela, tienes que creerte que eres líder, tienes que creerte, pero cuando nosotros no tenemos esas cualidades en nuestras historias dominantes, por más personas que te digan que tienes que creértela, por dentro de nosotros decimos, ajá, ¿y cómo demonios le hago? Porque yo puedo creer que hoy soy muy extrovertida, pero a lo mejor todavía no lo soy en la práctica. ¿Cómo demonios hago eso de creérmela? Bueno, hoy tienen una herramienta mucho más poderosa. No necesitas creértelo, solamente necesitas descubrir que ya lo eres, que eres genial, que ya tienes todo lo necesario. No es que tengas que creer que seas otra persona, es que ya lo eres, ya eres todo lo que necesitas, ya eres suficiente. ¿En qué momento ustedes van a elegir y van a empezar a trabajar sobre su versión favorita? ¿Cuántos años van a dejar pasar para poder convertirse en lo que siempre han querido ser? ¿Cuántos años les faltan para poder lograrlo? Please don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open-hearted, accept leaving when leavings come. Gone, didn't see it coming, never said I love you, hope you knew. Now my bags are packed and my sails are tacked and my course is marked by stars. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on, leave a little light on. I'm on
¿Cuánto tiempo van a dejar pasar para que verdaderamente puedan convertirse en su mejor versión? ¿Cuánto tiempo van a dejar pasar para que ustedes empiecen a trabajar sobre lo que realmente quieren ser y les hace ser felices? ¿Cuánto tiempo van a dejar pasar para que verdaderamente se empiecen a construir y a encontrar que son suficientes, que son geniales, que no necesitan más, que ya lo somos, que solamente tienen que empezar a subrayar otras partes de ustedes que no hicieron, que podemos hablarle a la gente, que podemos ser seguros, que podemos ser exitosos, que podemos hacer todo lo que nos propongamos? ¿Cuánto tiempo van a dejar pasar? Y como no quiero dejarlos con esta sensación o esta emoción de solo reflexión o de tristeza porque la vida se va, quiero dejarles con un video excepcional. No quiero despedirme, quiero cerrar con el video, así que me estoy despidiendo en este momento. Espero que esto les sirva, espero que haya marcado un poco en lo que ustedes deberían de hacer. Solo quiero que vean el video y me desconecto porque les va a dejar una sensación precisamente de que son suficientes, de que ustedes pueden, de que son geniales. Entonces va el video. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en sís, como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron no puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron no puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron no puedes, no eres tan bueno. O es otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a tumbarlas. Así que no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil, porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. Es verdad, no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle, pero lo que sí tenemos son huevos, y ganas, y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad de nuestro camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto, el modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos, pero si lo pasas, si con tu talento lo pasas, triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil, en el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista e idiota, pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Serás una razón más para no rendirse, otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto o un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo. Y no hay meta demasiado grande, no hay logro que esté fuera de tu alcance, no hay competencia que no puedas ganar ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos. Aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto. Así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo.